Dios les bendiga, sean bienvenidos a su canal Palabra de Vida. Esta es nuestra serie titulada Inicios y el día de hoy vamos a hablar en este episodio sobre cuál es el propósito del hombre según la Biblia. La Biblia nos revela muchos fundamentos, muchos aspectos importantes sobre el propósito del hombre en esta tierra y todos apuntan a algo, y es a que el hombre en esta tierra tiene un propósito centrado en Dios. Vamos a ver algunos aspectos fundamentales, como por ejemplo, el hombre fue diseñado para glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Por eso dice la palabra en la carta a los Romanos, capítulo 11, versículo 36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Vemos allí como la palabra dice que el propósito principal del hombre es glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque dice que fue de Él, fue por Él y fue para Él. Cuando el hombre entiende esto, se da cuenta que solamente conectado a la fuente puede vivir plenamente. Desconectado de la fuente que es Dios, ese hombre empezará a vivir con mucha inestabilidad en su corazón, en su mente, y podrá entonces andar divagando en un propósito que no tiene sentido. Dice la palabra en Isaías 43:7, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Dios nos creó a nosotros para su gloria, nos creó para vivir en comunión con Él. El pecado lo que hizo fue separar al hombre de Dios, intentando dañar ese diseño que Dios hizo. Pero cuando el hombre recibe a Cristo, se restaura el diseño que Dios estableció y podemos vivir en comunión y en alabanza para Él. También la Biblia nos muestra que Dios hizo al hombre para que lo amara y para que obedeciera sus mandamientos, porque la obediencia a los mandamientos, la obediencia a la palabra, la obediencia a Dios trae bendición a la creación, trae bendición al hombre. Por eso en Mateo 22:37 Jesucristo habló de cuál era el mandamiento más importante. Dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Esto no es porque Dios necesite que nosotros lo amemos. Esto no es porque si el hombre no ama a Dios, entonces Dios deja de ser Dios. No, realmente es porque cuando el hombre se alinea a su diseño, automáticamente podrá amar a ese ser, podrá amar a ese Padre, podrá amar a ese Dios y vivir plenamente en esta tierra. Tanto así que Jesucristo habló de esto de la obediencia en Juan 14:15 diciendo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, la obediencia a los mandamientos de Dios no depende de nuestra fuerza, como muchas personas creen. No depende de algo externo, sino del amor que un hombre que se alineó al diseño del Padre puede empezar a manifestar. Hablar del propósito del hombre en esta tierra es hablar que de esa imagen a la cual nosotros fuimos hechos. El hombre fue hecho para reflejar la imagen de Dios. ¿De dónde saco esto? Bien, Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Es decir, el hombre empezará a ser formado en su carácter para que cada vez se parezca más a Jesucristo, porque Jesucristo es el modelo, es el ejemplo perfecto, y entonces nosotros entramos a mostrarnos a ser como Él. Pero ¿y por qué esto es necesario? Es necesario porque en Génesis 1 dice la Escritura que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, pero esto se rompe o esto empieza a ser afectado cuando el pecado entra a la tierra. Entonces Jesucristo viene y lo restaura y ahora por medio de Jesucristo, empezando nosotros a ser parecidos a Él, podemos caminar en el diseño correcto que se hizo allá en Génesis 1, cuando se habló que fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. También el hombre fue hecho para cumplir la gran comisión. Algunos lo han escuchado, está en Mateo 28:19, dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Y muchos creen, bueno, esto es para los que son cristianos, los que son evangélicos, los que se bautizan en una congregación, en una iglesia, pero realmente es el diseño que Dios tiene para su creación. Por supuesto, alguien que no ha entregado su vida a Dios no podrá caminar en este diseño, por lo menos en un nivel alto de efectividad. Pero cuando ya entrega su vida a Cristo, entonces se vuelve alguien efectivo en el cumplimiento de la gran comisión. Pero ciertamente esto hace parte de nuestro diseño. Esto hace parte de ese propósito por el cual Dios nos hizo, y es que seamos instrumentos de la expansión de su reino aquí en la tierra. También Dios nos hizo para administrar la creación y hacerlo de la mejor manera. Fíjense cómo en Génesis 1:28 dice: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esto es en Génesis 1:28, es decir, desde el principio Dios encomendó al ser humano el cuidado de todo lo que tenemos aquí en la tierra, la responsabilidad de cuidar y gobernar toda la creación, de tal forma que tenemos que ser buenos administradores de todo lo que Dios nos entrega, y eso es parte de nuestro diseño. Personas que se encargan de destruir, de dañar todo lo que está a nuestro servicio, todo lo que fue Dios entregándonos en esta tierra, son personas que están fuera del diseño que Dios ha establecido. Pero alguien que está alineado al propósito y al plan de Dios entiende que es un administrador de esta creación y que no resta, sino que suma a todos los recursos, a todo lo que el Señor ha dispuesto para nosotros. Y también Dios nos hizo para vivir en comunión con otros. Y esto lo hablaba en el episodio anterior cuando decía que nuestro diseño no es un diseño individual, por llamarlo así, sino que Dios nos ha diseñado para vivir en comunidad. Marcos 12:31 dice: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto es el segundo mandamiento más importante según Jesucristo. Marcos 12:31. ¿Por qué es importante que yo ame al prójimo? ¿Por qué Dios se interesa en esto? Incluso si nos vamos a la ley, ¿por qué el Señor dio algunas directrices sobre la convivencia? Pues porque Dios diseñó personas que se relacionan entre sí. Dios no diseñó personas para que vivan aislados, sino para que haya un apoyo en la comunidad. Entonces el Señor nos diseñó para que también podamos compartir los unos con los otros, edificarnos mutuamente, tanto así que en Efesios 2:10 dice: porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Ese propósito de Dios en nuestra vida es reflejar ese amor de Cristo aquí en la tierra a través del servicio a los demás, a través de la edificación. Esto es ayudar para que el cuerpo de Cristo pueda seguir creciendo a través de la expansión de la predicación de las buenas nuevas. Así que el propósito del hombre en esta tierra es glorificar a Dios. ¿Cómo estás glorificando a Dios con tu vida? Si crees que lo que tú haces, tu forma de pensar, tu forma de vivir, no glorifica a ese ser supremo, no glorifica al Padre Celestial, entonces, según la Biblia, según la palabra, la forma en que llevas tu vida es muy distante del propósito para el cual Dios te tiene aquí. Pero la noticia positiva es que estás a tiempo de alinearte con el propósito y el plan que Dios tiene para tu vida. Ha sido un placer estar con ustedes. Suscríbanse si no lo han hecho y activen las notificaciones.